Luis Carlos Ugalde, que nos toma esta llamada telefónica. Luis Carlos, siempre un placer poderte saludar. ¿Cómo estás? Buen día. Gusto es mío, Luis. Muy buenos días. ¿Se puede hacer una consulta de estas? No, es claro que no. La Constitución establece cuáles son las excepciones o limitantes para una consulta popular y la primera que se enlista es que no puede someter a los derechos humanos ni las garantías para proteger a los derechos humanos a consulta. Y la presunción de inocencia que todos tenemos y el derecho a un debido proceso que todos tenemos es un derecho humano, de tal forma que si tú sometes al patíbulo público a los expresidentes para que la gente los juzgue, porque eso es lo que va a ocurrir, los va a prejuzgar políticamente, ya estás empezando mal. Y eso claramente es totalmente inconstitucional. Y claramente esto cuando le llegue a la Corte lo va a desechar, Te porque detengo es ahí por un claramente una momento. violación. Perdón, Luis Carlos, ¿por qué tiene que llegar a la Corte? Porque el procedimiento que establece la Ley General de Consulta Popular dice, lo pueden pedir tres partes, o el pueblo a través del 2% del listado de electores, como 1.8 millones de firmas. Dos, el Congreso puede pedirlo mediante el 33% de sus integrantes de cualquier cámara, o el presidente. Para que esto se solicite tiene que ser hasta el 15 de septiembre. Entonces, imaginemos que lo pide el presidente. Entonces, el presidente va a mandar su pregunta antes del 15 de septiembre diciéndole al Congreso, les anuncio que quiero presentar esta consulta popular, esta es la pregunta, y entonces lo que hace el Congreso es que antes de votarla se la manda a la Corte revisa la pregunta y tiene que emitir una opinión sobre su validez, sobre su procedencia, y en ese momento la Corte va a decir que eso es improcedente. De hecho, en 2015, déjame comentarte, varios grupos parlamentarios hicieron solicitudes de consultas y todas ellas fueron declaradas inválidas por la Corte. Y eso significa que en esta ocasión claramente la Corte va a invalidarla porque no es posible hacer esto. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el presidente López Obrador? Pues ya lo sabemos. Va a decir que las instituciones del neoliberalismo lo están bloqueando y entonces va a decir que no importa, que el pueblo va a organizar una consulta para el pueblo y entonces van a instalar 1,000 casillas y con eso van a consultarle al pueblo y la van a poner quizá el 21 de marzo o el día de la elección inclusive. Eso es lo que va a acabar ocurriendo, pero la pregunta tuya no es válida, no es posible y además un tema muy importante, Luis. Carlos Salinas de Gortari dejó la presidencia hace casi 30 años. ¿Tú crees que o sea, primero, cuál es el delito de Carlos Salinas? Bueno, pues en su época efectivamente hubo muchos comentarios, anécdotas de presunta corrupción, incluida la de su hermano. Asumamos que eso es real, que su hermano fue corrupto y de hecho estuvo en la cárcel, pero el tema es, ¿por qué otro delito lo vas a procesar o cuál es el asunto? Y 30 años después eso prescribió totalmente. Entonces, ni en el caso de él, ni en el caso de Fox, ni de Cedillo, ni de Calderón procede porque prescribió todo esto. Entonces, ¿qué vas a hacer si el pueblo te dice, sí, queremos que se les juzgue? Pues, ¿cómo vas a juzgar? O sea, no hay manera. Es un asunto evidentemente político, muy alejado de que jurídicamente pudiera proceder. Pero al final de cuentas es un asunto que se promueve desde la Presidencia de la República, desde el partido que tiene más poder hoy día en el gobierno, en la búsqueda quizá de obtener o de jalar más votos, pero suena pues peligrosamente algo más allá del populismo, una especie de oclocracia, a una idea que pues va generando al final de cuentas la destrucción o al menos el minimizar más y más las instituciones. Cuando la Corte diga que esto es inválido, porque claramente lo es, como lo señalas, Luis Carlos, pues vamos a ver manifestaciones contra la Corte y esos ministros corruptos que están protegiendo al presidente, a los expresidentes, porque fueron parte del periodo. Es peligroso. Así es, los ejercicios populistas desafortunadamente empiezan a tocar y a cruzar líneas rojas. Esta es una línea roja porque empiezas a generar populismo judicial y esto es peligrosísimo y claramente lo que dice es cierto. Esto está pasando en Estados Unidos con Trump
donde ya cruzó cualquier acuerdo de civilidad democrática, y esto está empezando a pasar en México. Por supuesto, esto es muy grave porque va dejando manchas, va dejando heridas, va dejando teorías de la conspiración, las va regando, y además el presidente cada vez más empieza a volar en su realidad virtual 4.0, mientras nosotros estamos en la realidad 1.0. Entonces el presidente está en otra realidad, es más, ya no le importa lo que digan los demás. Él trae su script, lo repite todos los días en conferencias mañaneras, en donde además la mayor parte de los reporteros no preguntan nada sustantivo, muchos de ellos son paleros, y entonces el presidente está en su rollo. Ya no le importa lo que diga el INEGI, el Banco de México, la Organización Mundial de la Salud, los expertos, ya no importa. Y para sus seguidores tampoco importa, porque están envueltos en una endogamia en donde repiten lo que dice el líder, y el líder simplemente les da argumentos para que sigan polarizando. Esto es muy grave. Este es el principio de la destrucción de la deliberación democrática de una sociedad abierta, y esto pues nos va a llevar a una polarización muy grande el próximo año. Y a la destrucción quizá de una institución, no sé, a lo mejor uno se adelanta o a lo mejor simplemente es una carga de pesimismo, pero te lo quiero preguntar con el análisis que presenta siempre en Integralia, con la experiencia que tienes, Luis Carlos Ugalde. Te vas a ir contra la Corte, o sea, la Corte va a ser quien defendió a los expresidentes y quien no permite que se haga un juicio. Es evidente, no puede pasar esto en la Corte jamás. Pero hay una idea de un sector importante de la 4T de que la Corte también desaparezca en algún punto, de que venga un tribunal constitucional, de que haya gente que tenga capacidades mayores, no solamente el derecho, sino que pueda entender de la empatía con el pueblo, cosas por el estilo. ¿Lo ves por ahí como un recurso de lo que pudiera llegar a pasar? Una propuesta para decir, mira, la Corte protege a los expresidentes corruptos, quitemos a la Corte, pongamos el famoso tribunal constitucional que en algún momento parecía una aspiración importante de la 4T. No, yo no lo veo todavía por ese sentido. De hecho, a mí me tranquilizó que el año pasado, cuando se hizo la propuesta de reforma del Poder Judicial, estaba sentado Ricardo Monreal, el líder del Senado, y estaba sentado el presidente de la Corte. Y eso me tranquilizó porque pudo haber estado Morena solo, justamente haciendo una propuesta de acribillar y destruir a la Corte. De hecho, López Obrador, desde hace un año, desde que llegó a la presidencia, ha moderado mucho su discurso en contra de la Corte, en parte porque ha nombrado a algunos ministros, él, y en parte porque el presidente de la Corte ha tenido la habilidad, muchos la cuestionan mucho esa habilidad, por cierto, pero ha tenido la habilidad de poder alinearse al discurso anticorrupción y ha tomado algunas medidas al interior de la Corte importantes. Yo no veo esa intención del presidente ahora, ni tampoco de Morena. Yo tampoco creo que la Corte vaya a ser como la descarga emocional en contra de la cual se vayan una vez que les diga que no se puede. Yo más bien que el presidente va a decir genéricamente, las instituciones nos bloquean, el pueblo sabe lo que quiere, que el pueblo organice la consulta, y eso creo que es lo que va a ocurrir. Y ahí hay un tema que va a ser más álgido. Yo tengo la impresión de que el Instituto Nacional Electoral, si esa consulta del pueblo, que no popular, porque una consulta popular requiere instalar como 160,000 casillas para que todos podamos votar. Pero esta consulta del pueblo López Obradorista, si se celebrara en febrero, marzo o en cualquier momento del próximo año, aunque sea informal, aunque no tenga carácter vinculatorio, aunque no sea legal, sí va a empezar a interferir con el proceso electoral. Sí va a empezar a generar confusión, sí va a empezar a generar un ambiente extraño. Entonces, yo creo que el INE en ese momento debe interponer una controversia constitucional porque el presidente o Morena o el pueblo estaría invadiendo facultades exclusivas de organizar los comicios, de hacer consultas populares, de garantizar la certeza de los procesos electorales. Y una consulta a mitad de las campañas sí te afecta la organización de los comicios, sí te afecta el ambiente general. Ya veremos si el INE toma la decisión de hacerlo, pero creo que sí tiene las atribuciones para interponer una controversia. Y otra vez la Corte. La Corte le tendría que decir, presidente, usted no puede estar haciendo consultas en medio de una jornada electoral porque se trastocan los principios de certeza que debe imperar. Y eso va a generar otro. Y otro tema que va a generar controversia es el tema de que le van a decir al presidente que por 3 meses tiene que cancelar sus mañaneras, que es durante el proceso electoral.
este será otro tema muy complicado el próximo año. Lo platicaremos, si nos permites. Ese asunto también es muy interesante. ¿Qué va a suceder con lo que debería de darse, la cancelación de las mañaneras en medio del proceso? Antes no se podía sacar ni una imagen del presidente que estaba, me refiero ahí a que se guardaban en torno a la veda electoral, y bueno, pues no parece que López Obrador vaya a decidir cancelar o aceptar cancelar las mañaneras. Veremos qué se pone ahí con el INE. Va a ser un tema muy interesante y lo platicaremos si nos das oportunidad, Luis Carlos. Claro que sí, Luis. Muchas gracias. Muy buenos días.